Urbanismo. Capítulo 2. Dinámica urbana. Introducción. ¿Qué estudia la dinámica urbana? El estudio de la dinámica urbana supone una visión complementaria del estudio de la estructura urbana indispensable para comprender los procesos de cambio y transformación de la misma en el transcurso del tiempo. Así como el conocimiento de la estructura urbana constituye una visión integrada en un corte temporal de la organización físico-funcional de la ciudad orientada a interpretar el funcionamiento físico del conjunto. El estudio de la dinámica urbana estudia las variaciones físicas que se producen en la ciudad producto de su crecimiento o decrecimiento. Es un periodo de tiempo determinado. El estudio de la estructura urbana es, en consecuencia, una visión estática de la ciudad, una detención de la misma en un momento determinado del tiempo, y la dinámica, como su nombre lo indica, es una visión en movimiento. La dinámica urbana, por su parte, estudia el estado de equilibrio o desequilibrio respecto a las ofertas construidas y la demanda de la sociedad. Otro aspecto importante del estudio de la dinámica urbana es el de analizar y proyectar en el tiempo las causas que originan dichos procesos y las consecuencias de las mismas, así como los efectos producidos a lo largo de los últimos decenios, producto de los impactos de los procesos económicos y sociales. Estudia de qué manera han afectado los procesos urbanos de la periferia y han desplazado ampliamente sus efectos hacia el centro de las ciudades y el conjunto del casco urbano. Para concluir, podemos definir que la dinámica urbana comprende el estudio de las transformaciones, mutaciones, reconversiones de todo orden, teniendo como objeto el espacio de la ciudad, lo edificado, lo urbanizado o el proceso de urbanización. Aspectos que estudia la dinámica urbana. El estudio de la dinámica urbana intenta responder una serie de cuestiones fundamentales como ser: ¿es posible distinguir una forma de ordenación lógica? ¿Existen lazos de casualidad de carácter constante? Dentro del conflicto de fuerzas que subyacen en la evolución del espacio urbano. ¿Qué peso tiene la decisión de los responsables de ordenación urbana y cómo pueden ellos actuar sobre aspectos tales como concentración, dispersión, segregación, integración, especialización, homogeneidad? Y estas otras preguntas son materia de estudio de la dinámica. La dinámica urbana expresa el proceso de cambio y transformación de la ciudad y sus manifestaciones físicas. Folia 2000. Transformaciones de la estructura interna de la ciudad. La incidencia de los factores externos en la ciudad. La incidencia de los factores externos en la estructura urbana de una ciudad tiene como consecuencia el crecimiento urbano, produciendo cambios físicos, poblacionales y económicos de la misma. Estos cambios se manifiestan en procesos de transformación y crecimiento fácilmente reconocibles en la ciudad a simple vista. Estos procesos de cambio y transformación urbana pueden sintetizarse en tres procesos básicos de crecimiento urbano. Las ciudades crecen y cambian su morfología según los siguientes procesos dinámicos básicos: por extensión, por densificación y por renovación. A su vez, dentro de cada uno de ellos es posible encontrar una subclasificación según los casos. Procesos básicos de la dinámica urbana. Proceso de extensión. El proceso de extensión es el proceso de crecimiento más común de las ciudades. Consiste en la agregación de nuevas urbanizaciones a la periferia de la ciudad para albergar nueva población. Se define como la apertura e incorporación de nuevas tierras. El proceso de urbanización de un territorio implica la transformación de la tierra de uso rural en tierra urbana, incorporando suelo a la urbanización. La extensión de la planta urbana persistente implica además de un proceso de ocupación que se desarrolla en el tiempo con variable velocidad, ya que difícilmente se llene la nueva dimensión disponible de una sola vez. Para ejemplificar este proceso basta indicar que en el caso de la ciudad de Córdoba en la década de 1970 y el 80, del total de tierras urbanizadas disponibles aproximadamente solo el 50% estaba efectivamente ocupado. El resto, constituyendo amplios bolsones o lotes aislados en distintas manzanas, todavía no había sido efectivamente ocupado por la edificación. Los procesos físicos en que se manifiesta la dinámica urbana pueden ser analizados tanto en sus formas características como en su grado de consolidación.
Esquematización del proceso de crecimiento de una ciudad. Cuando las ciudades son pequeñas, muestran una tendencia hacia una expansión urbana relativamente concéntrica, en la medida en que la población busca mantener una proximidad con el centro, que es en donde se aglutinan las principales actividades y servicios de la localidad. Sin embargo, a mediados del siglo XX, las ciudades latinoamericanas empiezan a experimentar un brutal crecimiento demográfico y un gradual cambio de modelo de desarrollo basado en el sector primario, aquel basado en los sectores secundarios, industrias y el terciario, comercio y servicios, que tienen su ubicación espacial en las ciudades, todo lo cual ha tenido como efecto inmediato un intenso proceso de urbanización, es decir, de concentración poblacional en las ciudades. Estas empiezan a ser receptoras de un elevado influjo demográfico que ya no puede ser absorbido alrededor de sus centros, entonces la expansión urbana empieza a desbordarse hacia las periferias, hacia aquellos territorios rurales semiabonados, tierras de cultivo, de temporal o zonas de conservación ecológica, los cuales van sucumbiendo ante la presión de ser ocupadas. La transformación del territorio de rural a urbano se da inicialmente a lo largo de las carreteras que unen funcionalmente las ciudades con otros poblados de la región. Por estas carreteras circula la población que habita en los poblados circunvecinos, que se traslada a diario al centro urbano. Esto les convierte en corredores urbanos, ya que con el tiempo se empiezan a ubicar sobre ellas equipamientos, comercios y servicios que buscan satisfacer la demanda de la nueva población de la zona. Al convertirse en corredores urbanos, ofrecen a los pobladores de la zona un abanico de servicios y estos, a su vez, induce a su gradual consolidación urbana. Las carreteras regionales, a su vez, se intersectan con una red de caminos de terracería rurales, los cuales abren vastas porciones del territorio para que sean ocupadas masivamente por nuevos pobladores. En todo este proceso de expansión hacia la periferia, los centros históricos de las ciudades empiezan por lo general a decaer y a despoblarse. Dependiendo de la ciudad, el proceso descrito puede desarrollarse en un lapso de 50 años en el que se puede llegar a triplicar o cuadriplicar su población. ¿Cómo mediar y analizar los procesos de la dinámica urbana? Gran parte de las investigaciones urbanas versan sobre el análisis de una o diversas variables que se analizan en un lapso determinado y arrojan resultados sobre su comportamiento dentro de ese periodo estático, en un año, un quincenio o década. Lo que hacen las investigaciones urbanas es un análisis del comportamiento dinámico básicamente de una variable, la físico-espacial o el territorio. La zona de estudio para medir el proceso de extensión generalmente es la periferia, donde se identifican patrones de expansión y consolidación urbana que son representativos de la dinámica de la manera como se subdivide y atomiza el territorio. Se selecciona un periodo de análisis de casi 40 o 50 años. Con esta perspectiva se puede identificar con mayor claridad los distintos procesos que se llevan a cabo dentro de la expansión y consolidación urbana en diferentes zonas de la periferia de la ciudad. El método de análisis que se sigue es el siguiente. 1. Selección de zonas de estudios de acuerdo a patrones de expansión urbana identificados en aerofotografías de la periferia y corroborados posteriormente en el campo. 2. Se obtienen mosaicos aerográficos de en escala 1 en 20.000, los vuelos disponibles de la zona, en cada patrón de desarrollo en cada zona de estudio y verificar en campo de cuantificaciones de densidades hechas del último vuelo. La frontera que divide el campo de la ciudad es una línea imaginaria que solo existe en la teoría en los planes urbanos oficiales. En la realidad lo que sucede es que las parcelas ejidales o comunales ubicadas en la periferia urbana ofrecen continuamente lotes e inducen con ello el asentamiento de nuevos pobladores. Al inicio de los asentamientos dentro de la periferia son muy dispersos, digamos de 1 a 10 viviendas por hectárea, pero conforme transcurre el tiempo se va consolidando con 20, 30, 40 y hasta 50 viviendas por hectárea. Esta última es la máxima densidad urbana
con viviendas plurifamiliares ubicadas en asentamientos irregulares de bajos ingresos dentro de cuyos lotes habitan varias familias consanguíneas o emparentadas. Así que, para efectos del trabajo, se considera como área rural a aquel territorio que no tiene viviendas y el área urbana el territorio que tiene más de 10 viviendas por hectárea. Pues, a partir de entonces, la proximidad de las viviendas empieza a configurar las calles dentro de los asentamientos de bajos ingresos. Entonces, la frontera urbana rural es aquella dinámica franja territorial que tiene de 1 a 10 viviendas por hectárea, con asentamientos muy dispersos alrededor de las ciudades, y que se caracteriza porque cambia constantemente de ancho y se va extendiendo con el transcurso del tiempo hacia una periferia aún más extrema. Como este fenómeno de expansión urbana incontrolada se manifiesta en prácticamente todas las ciudades, el objetivo central es el de ilustrar la intensidad de este proceso de conversión del territorio y de las consecuencias urbanas y ambientales que le genera. Proceso de extensión. Proceso de extensión. Por ensanche de planta urbana, por apertura de nuevas tierras, continuas, discontinuas, lineal, areal o puntual. También puede ser por incorporación de loteos y nuevos barrios planes de vivienda. Proceso de densificación. Puede ser por consolidación, por subdivisión parcelaria, por renovación edilicia en altura o por sobreocupación o hacinamiento. Proceso de renovación. Por cambio de uso sin densificación, por cambio de uso con densificación, por refuncionalización o por remodelación o nuevos proyectos urbanos. Tipos de crecimientos urbanos en extensión. Los crecimientos discontinuos. Archipiélagos urbanos archipiélagos urbanos se presenta como una organización más global del territorio. Incorpora las ciudades satélites, engloba el área metropolitana y región metropolitana donde en un conjunto de centros urbanos establecen relaciones funcionales con la ciudad central pero sin tener continuidad física. A una escala menor de análisis, las periferias discontinuas se presentan en aquellos avances de la extensión urbana que van dejando grandes bolsones vacíos producto de la ocupación diferencial o de la urbanización especulativa, y que quedan unidos en una mancha urbana por una red vial troncal. Los crecimientos continuos, según como sea la extensión de la periferia, podremos hablar de crecimientos lineares o nodales o en áreas. También los diferentes crecimientos periféricos. Los crecimientos lineales constituyen la extensión de un barrio a lo largo de una calle, la estructura vial o incluso una urbanización de racimo a lo largo de un gran eje de carreteras a partir del cual es posible identificar otros crecimientos. Crecimientos nodales. Cuando el crecimiento de la ciudad central absorbe antiguos núcleos de población o poblados urbanos. El relevamiento de estas preexistencias constituye un elemento importante a la hora de la intervención para la identificación de la estructura de la nueva centralidad urbana. Crecimientos en áreas. Constituyen la extensión de un barrio, una urbanización sin una jerarquía determinada. Los diferentes crecimientos periféricos, si bien pueden analizarse separadamente, explican en cierta forma el crecimiento de la totalidad urbana. Pueden producirse por juxtaposición o por conflicto, que es decir, generan problemas ya sea de tipo medioambiental o social, con los grupos de allí se incorporen o con la configuración de los antiguos núcleos persistentes. Proceso de renovación urbana. El término renovación urbana fue acuñado en 1950 por Miles Callian, economista estadounidense, y se refiere a la renovación de edificación, equipamientos e infraestructuras de la ciudad, necesaria a consecuencia de su envejecimiento o para adaptarla a nuevos usos y actividades demandados. Se trata de un fenómeno complejo que puede tomar muy diferentes caminos y está relacionado con otros tipos de procesos urbanos como los de rehabilitación
el de redesarrollo o la invasión-sucesión. La renovación es entendida por la sustitución progresiva de tipologías edilicias por otras nuevas. También puede entenderse como la readecuación y refuncionalización. La renovación se produce cuando hay un cambio en los usos de suelos o en las formas de ocupación del suelo y o edificación. Este proceso ocurre cuando la ciudad presenta una dinámica de cambio de rol en el contexto regional o por incorporación de nuevos contingentes migratorios. También puede producirse por procesos de deterioro o obsolescencia en toda su planta o por hacinamiento sobre ocupación, subutilización, contaminación ambiental, etc. La obsolescencia se genera por cambios en la población y las actividades en sus requerimientos, que llevan al abandono de ciertas áreas o edificios, o bien a una marcada inadecuación de un determinado trazado o de unas infraestructuras. Renovación edilicia con densificación. El proceso de renovación edilicia con densificación implica una sustitución en las viviendas por edificios en altura con un aumento de la población por unidad de superficie. Puede expresarse en la cantidad de habitantes por hectárea o cantidad de viviendas por hectárea. La sustitución de viviendas por edificios en altura demanda una mayor cantidad de servicios e infraestructura y genera un fuerte impacto sobre la movilidad, por lo que debe preverse esto antes de iniciarse el proceso. Este proceso de densificación se da también naturalmente en el proceso de ocupación por consolidación de toda nueva urbanización. Tipo de transformaciones urbanas. Algunos de estos procesos que afectan la trama urbana preexistente aportan la densidad sin provocar rupturas en la lógica urbana, mientras que otros erosionan la trama y atentan contra la vitalidad de la calle. Las características morfológicas y funcionales son una oportunidad para acondicionar o trabajar sobre el tejido compacto existente. Frente a las posiciones extremas dominantes que se debaten entre la conservación o renovación total del parque edilicio, se considera importante profundizar cerca de las posibilidades y limitaciones que ofrece el tejido urbano actual y su capacidad de transformación a partir de operaciones y normas contextuales, más sensibles con su entorno inmediato, tanto en su dimensión morfológica y funcional como de integración, mixtura social y de impulso a las actividades económicas emergentes. Renovación de usos. La renovación de usos es el mecanismo de la transformación más extendido dentro de los sectores urbanos dinámicos. Constituye un cambio de carácter más funcional que físico-espacial, al tratarse de transformaciones que surgen de la refuncionalización total o parcial de las propias tipologías de la vivienda. Estas operaciones de reciclaje, predominantes en las áreas residenciales de baja y media densidad, conllevan puntualmente cambios menores en la volumetría, pero sobre todo implican cambios de materialidad y maquillaje, entre comillas, de las fachadas. Renovación por sustitución tipológica. En otros sectores, la normativa de ocupación favorece la construcción de edificios en altura. Esto ha desencadenado numerosos episodios de sustitución tipológica en los que, junto al edificio entre medianeras tradicional, surgen algunos productos inmobiliarios innovadores. PH dúplex o loft en altura, edificios de oficina o estudios profesionales con amenities, hoteles boutique, etc. Implicando asimismo cambios de alineación, procesos de densificación e incremento de alturas, verticalización y otras modificaciones menores en la geometría de la manzana. Proceso de consolidación. El proceso de consolidación implica la ocupación progresiva parcela por parcela de la trama urbana. Este proceso puede tener continuidad espacial o darse por fragmentos.
Se considera que la consolidación de un tejido urbano es el llenado paulatino y cotidiano de los lotes urbanos por parte de la población que construye día a día sus viviendas. La consolidación también hace referencia a la provisión y o completamiento de la infraestructura, según la dinámica que tenga una ciudad. Puede observarse que la misma está consolidada en toda su estructura o en partes de la misma y que haya sectores urbanos en proceso de consolidación. Es también posible un proceso de densificación por partición de la parcelación existente en subdivisiones menores. Procesos derivados de la extensión urbana. Urbanización dispersa. Existen variados procesos de expansión o de extensión urbana caracterizados por procesos de suburbanización, cuyos rasgos principales son la expansión físico-territorial y la disminución de la densidad poblacional. Aquí los límites urbanos se hacen más borrosas y menos coherentes, y además se eluden aspectos jurídicos y legales y simplemente se regulariza una situación que forma parte del crecimiento urbano sin control. Existe una tendencia en nuestras ciudades a las que es la de crecer en forma horizontal, con bajas densidades poblacionales y con numerosas parcelas vacantes que irán ocupándose de modo lento y gradual. Apoya esta idea el hecho de que grandes extensiones del territorio urbanizado aún presentan niveles de inversión públicas muy reducida y fragmentaria. En este sentido, las gestiones locales deben enfrentar la conformación de urbanizaciones cada vez más extensas, difusas y con un nivel bajo de inversión pública. La fuerza de este proceso expansivo de la mancha urbana se ha venido sosteniendo fundamentalmente en estrategias de planes masivos de vivienda e inversiones inmobiliarias y comerciales que, de acuerdo con lógicas claramente diferenciadas, parten tanto de grupos sociales medios altos como de grupos escasos de recursos, combinándose en las periferias urbanas conformadas por legales e ilegales y sus conflictos derivados. Rururbanización. Los grupos acomodados, por el contrario, buscan la pertenencia a un sector de clase, el imaginario de vivir en un sitio presuntamente más seguro y el contacto con la naturaleza. Lo que no significa la reproducción de usos rurales e irse a vivir al campo, sino solamente otro modo de vivir lo urbano, la rururbanización. Esta dinámica se vincula con la disfunción del uso del automóvil, muchas veces utilizado para transportar a una persona sola. Los nuevos sistemas viarios de autopistas y vías rápidas, la generalización de tecnologías novedosas de información y comunicación y la masificación de la televisión, elementos todos que apoyan la tendencia residencial hacia una vivienda unifamiliar autónoma propia de una urbanización dispersa y poco densa, y con lotes de grandes dimensiones. Archipiélagos urbanos. Esta tendencia a la dispersión está trastocando los patrones de urbanización tipo mancha de aceite, continua y bastante compacta desde el punto de vista físico. Podría decirse que el modelo de la ciudad estaría transformándose y aproximándose al modelo de la ciudad norteamericano, más disperso y fragmentario, tipo archipiélago, conectado o islas, por medio del sistema de vías rápidas de comunicación generalmente pagas, así de configuración a lo largo de dichas vías, nuevos enclaves residenciales tipo barrios, parques abiertos y cerrados, centros de consumo y esparcimiento, hipermercados, shoppings, mega emprendimientos recreativos y establecimientos sanitarios, educativos y otros equipamientos de prestación privada. Periferización. Un primer inconveniente frente a esta tendencia manifiesta la dispersión urbana consiste en las limitadas posibilidades de los gobiernos locales para detenerla o al menos controlarla. Es que frente a la presión ejercida por los agentes inmobiliarios en pro de incorporar suelo rural o de reserva para ensanches al uso urbano,
las escasas posibilidades de acceso de ciertos grupos al mercado frontal de la tierra y el alto costo que promueve una continua periferización, término que designa una forma de urbanización periférica o suburbana con escaso control e infraestructura. En busca de tierras más económicas encontramos un Estado débil e indefenso, ausencia de herramientas de ordenamiento territorial y o de cuerpos normativos adecuados e ineficacia de instrumentos de control. Como consecuencia de estas tendencias, se generan serios problemas ambientales al incrementarse notablemente los costos destinados a la construcción de infraestructuras de servicios básicos y distorsionarse el área óptima de cobertura de salud y educación y la ocupación de suelos rurales. Resignificación del espacio público, espacio privado. Otro rasgo importante que se está produciendo en nuestras ciudades es la resignificación de la relación espacio público-privado. El acelerado proceso de extensión, la suburbanización y el incremento de los sistemas de comunicación e información han implicado la aparición de nuevos tipos de espacios públicos y diferentes modos de apropiación. Las zonas centrales, tradicionalmente conformadas como áreas multifuncionales, han sido procesos de degradación y vaciamiento residencial. Se han desvalorizado tanto económicamente como desde el punto de vista de la vida ciudadana, y fundamentalmente han modificado los significados históricamente construidos ante el avance de los espacios privados. Lamentablemente, parece posible suponer que los grupos que optan por vivir afuera, más que optar por lo rural, eligen un alejamiento del centro de la ciudad como lugar de intercambio y uso compartido del espacio público. En ese sentido, resulta necesario diferenciar la calidad de los espacios públicos, cargados con los más variados significados. El espacio público es significativo, conviven en él la oferta comercial y las instituciones, tanto políticas como culturales. Y está viva la historia en la presencia de los monumentos, en las formas del tejido urbano, en la sucesión de imágenes acumuladas en el tiempo. La administración tanto de entes oficiales como privados es otro de los componentes del área y el más importante para mantener la vida urbana. En tomo de esta idea de exaltación de lo privado y su impacto en la vida cotidiana, así como en las relaciones sociales políticas, ya no se va de compras al mercado o a la tienda, actitudes que implicaban salir a la calle, los supermercados o los shopping centers. No es casual la proliferación de shoppings. Ahí lo público se puede vivir en la modalidad de lo privado. El shopping es un lugar público cerrado, es un lugar custodiado, ha incorporado la seguridad, la certeza, la serenidad del ámbito privado. Consecuencias de la suburbanización. Prolongación significativa de las distancias. La extensión de la mancha urbana produce un incremento en la movilidad de personas y, como consecuencia, una prolongación de las distancias a recorrer entre los ámbitos de residencia y los centros laborales y, por consiguiente, aumentan los tiempos requeridos por transbordos, congestión o menor frecuencia de servicios. El costo de los viajes urbanos para los usuarios, el número de vehículos privados y públicos circulando y el costo de mantenimiento de calles e infraestructuras para el municipio, a costa de mantener un altísimo grado de movilidad en vehículos particulares, con el consiguiente dispendio de recursos energéticos y la dificultad de implementar políticas eficientes de transporte público. Trastornos en la movilidad. En muchos casos, la gestión del transporte urbano, por acción u omisión, ha incidido en la profundización de situaciones de exclusión social, favoreciendo la generación de bolsones no accesibles y de este modo retroalimentando el circuito pobreza e inaccesibilidad. De esta manera, todos los incrementos mencionados devienen casi directamente en claros problemas: derroche de combustible, pérdidas de tiempo y dinero en traslado, agudización de las contaminaciones sonoras y atmosféricas por la emisión de ruidos y gases, aumento de los conflictos y accidentes de tránsito.
Pérdida de suelos rurales. Los problemas de la incidencia de la ciudad sobre su entorno por la enorme expansión de las ciudades propias del siglo XX y XXI y la mutación observada en su comportamiento originaron problemas ambientales sin precedentes. El proceso de crecimiento y expansión horizontal de nuestras ciudades impulsó la consolidación de usos y actividades de tipo urbano sobre usos rurales. Esta presión se vio agravada en el marco de la crisis económica que sufre la producción agrícola, por lo tanto, les resulta más rentable subdividir la tierra en parcelas de tipo urbano. La ocupación sistemática de espacio por parte de la urbanización ha implicado una lógica sectorial sustentada en la movilidad privada, dado por el consumo constante y acelerado del suelo. Impermeabilización del suelo y alteraciones de los cursos de agua. Se produce así una persistente demanda de tierra urbana y rural, disminución de las tierras de cultivo, pérdida de áreas naturales, que se expresa en el avance de suelo impermeabilizado, alteraciones de los cursos de agua y desequilibrio hidrológico, e intensificación de actividades extractivas con decapitación de suelos en sus capas superiores, destinados a la fabricación de ladrillos, relleno de tierras bajas, contaminación de napas freáticas, especulación en terrenos baldíos, etc. Acumulación de residuos, especulación y cancelación de funciones ecológicas. Los residuos producidos por el funcionamiento de la ciudad se concentran tanto en basurales a cielo abierto y en arroyos que terminan recibiendo desechos cloacales y efluentes industriales, como en depósitos de chatarra, desarmaderos, montículos, de escombros, etc. Pero en relación con esas alteraciones, el proceso de urbanización produce una nueva riqueza económica, dada fundamentalmente con la especulación de la tierra, pero a un costo ambiental enorme, ya que se achican o se cancelan funciones ecológicas imprescindibles como inmovilización de suelos, reciclado de nutrientes, absorción y redistribución del agua, recarga de acuíferos, fotosíntesis, absorción de contaminantes, retención de humos, etc. Pérdida de la diversidad social y cultural. La apertura al mercado internacional, el proceso de globalización, ha conllevado a la adopción de imágenes comunes que se producen y multiplican más allá de las particularidades y diversidades locales. Nos referimos a la adopción indiscriminada de imágenes corporativas, así como de lenguajes arquitectónicos, comerciales y residenciales, que en nombre de la globalización impactan localmente, debilitando las identidades, las referencias a los lugares y, por consiguiente, modifican el sentido de pertenencia a un sitio. La globalización uniformiza. Podríamos pensar que el término globalización alude a la uniformidad y la totalidad de la esfera. Significaría entonces una aproximación a la igualdad, todo igual para todos y en todos. Diría una meta importante para una política urbana es la de organizar una heterogeneidad, es decir, organizar, defender y fomentar la comunicación entre gente diferente. Creo que la primera cosa que estamos esperando de una ciudad es que disminuya las distancias sociales, la segregación social y suprima los guetos, que actúe en términos de los que llamamos solidaridad. La gran diferencia es que lo que digo sobre la organización de las diferencias del pluralismo, del multiculturalismo, supone a la vez la idea de que una ciudad es un espacio de protección o de fomento de las diferencias. Proliferación de las áreas monofuncionales. Este proceso de cambio desde la diversidad cultural hacia otros cada vez más homogéneos ha impuesto un tipo de planificación en el que cada sector de la ciudad tiene una función casi exclusiva. Los estudiantes con los estudiantes, los obreros con los obreros y los residentes en una urbanización vecinos con sus pares. La proliferización de las áreas monofuncionales, donde los contactos personales son repetitivos y limitados a la función, abona la homogeneidad y disminuye la complejidad y riqueza de la vida social urbana. La ciudad va dejando de lado su importancia como lugar de encuentro, de intercambio y de complementariedad,
De acuerdo con esta lógica, los sectores urbanos se conforman como porciones homogéneas, pierden progresivamente sus diversas no sé qué, no dice, sobredimensionamiento de la red vial. Asimismo, se han producido transformaciones en el paisaje urbano y polarización de los valores del suelo, según se trate de ámbitos beneficiados por las inversiones citadas o degradados ante el abandono de instalaciones productivas desactivadas. De igual modo, los nuevos distritos de comando y espacios de consumo localizados en la periferia demandan obras de mejora y mantenimiento de la red vial, llegando en muchos casos a concesiones y peajes, que terminan impulsando ejes de crecimiento inexistentes y convirtiéndose en germen de nuevas urbanizaciones. Espacios residenciales, seguros y exclusivos y homogeneidad social. Otro cambio significativo se ha producido sin duda sobre los ámbitos residenciales. El proceso de la polarización social derivó en una especialización, tanto funcional como socioeconómica. Terminan de definirse diferentes tipologías de habitación, tales como torres residenciales de elevados costos y urbanizaciones privadas en sus diferentes formas, que se promocionan seguras y exclusivas, como formas alternativas de producción del espacio residencial. Para el caso de clubes de campo y náutica, se produce una migración del centro urbano que no se completa con lugares de trabajo y por lo tanto no llegan a conformar nuevas localizaciones de residencia, multiproducción y consumo, sino simplemente ciudades dormitorio. Proceso de gentrificación. Gentrificación en inglés, gentrification, es la apropiación de áreas urbanas desafectadas de sus usos previos, generalmente es productivo, por parte de los sectores sociales de nivel socioeconómico elevado. La gentrificación de una dinámica violenta que surge en las zonas urbanas pobres cuando los cambios residenciales, planificación urbana y otros fenómenos afectan la composición de un barrio. La gentrificación urbana a menudo implica la migración de la población, ya que los residentes pobres de un barrio son desplazados. El aburguesamiento de la comunidad se refleja en los aumentos de ingresos promedio. Fragmentación urbana. El mercado y sus reglas han sido en la última década los principales protagonistas en la definición del funcionamiento urbano, bajo el cual se ordena y distribuye el espacio urbano y se localiza a los diferentes grupos sociales. Pero este proceso no es equitativo y está produciendo nuevas diferenciaciones a partir de sectores sociales y productivos frente a otros sectores que han quedado fuera de este proceso. De este modo se han acentuado los fenómenos de segregación social y de fragmentación territorial en función del selectivo comportamiento del proceso de inversiones elevado adelante por parte de los agentes privados, produciendo polarización y atomización social y una progresiva segregación socioespacial. Lo mismo ocurre con la implantación de la lógica de mercado en las prestaciones de salud, de educación y otros servicios, contribuyendo a una acelerada diferenciación de las condiciones de vida de los diferentes sectores. Cada día se hace más evidente un espacio urbano tensionado entre núcleos de riqueza y campos de marginalidad. Barreras físicas, económicas y simbólicas. La proliferación de los espacios excluyentes a partir de la existencia de barreras físicas, económicas o simbólicas configura un rompecabezas territorial que va cortando los vínculos complejos propios de los tejidos sociales y debilitando el sentido profundo y tal vez primero de la existencia de las ciudades. Hasta no hace muchos años las acciones públicas ejercían un cierto rol redistributivo, actuando como atenuante de las tendencias privadas y particulares y sus efectos sobre el territorio, ofreciendo alternativas de movilidad social para los sectores más pobres. En la actualidad, con el achicamiento del Estado y el dominio del capital financiero, los pobres urbanos viven en una situación de vulnerabilidad, caracterizada por la inseguridad de un ambiente económico y social que los excluye.
Al perder injerencia sobre los servicios urbanos públicos, la ciudad comienza a desgajarse. Deja de funcionar como un todo interrelacionado, atentando contra los posibles... Atentando. A ver, me perdí. Atentando con las posibilidades de diversidad e intercambio social y económico, afectando la calidad de las actividades producidas al modificarse las condiciones de complementariedad y competitividad entre las actividades sociales, sus lugares de residencia. Tipos de crecimiento y de ocupación. Bajo crecimiento poblacional y extensión. Aun cuando el crecimiento demográfico de las ciudades en la Argentina no parecen mantenerse actualmente en las altas tasas de demostración hasta el tercer tercio del siglo pasado, la cuestión del crecimiento residencial seguirá siendo un aspecto de principal preocupación en los próximos años. El desafío que se presenta es reinterpretar el desafío no solo como un problema cuantitativo, que es el que ha dominado tradicionalmente la preocupación de nuestros planes urbanísticos. Cuántas nuevas viviendas y equipamiento hay que programar, cuánto el suelo es necesario ocupar y con qué indicadores, etc. Entonces el desafío que se presenta es reinterpretar este desafío no solo como un problema cuantitativo, que es el que ha dominado tradicionalmente la preocupación de nuestros planes urbanísticos, sino también como una cuestión de calidad y de modo de organización urbana, qué estructura territorial adoptar, qué tipo de productos y de diseño de piezas urbanas son las más convenientes y qué modelo de periferia se implementa, cuál debe ser la relación de las nuevas urbanizaciones con el paisaje y la naturaleza, etc. El modelo de crecimiento de las ciudades argentinas estuvo basado tradicionalmente en el loteo popular a bajo precio y con escasos niveles de cobertura de infraestructura. El loteo popular ha sido un elemento central en la organización socioespacial de nuestras ciudades y se constituyó así en el mecanismo principal con el cual se expandieron en forma extensiva las tramas urbanas, dando como resultado una muy baja ocupación del suelo con densidades en la periferia que no superan en muchos casos los 20 o 30 habitantes por hectárea, y por lo tanto incrementando de manera sustancial los costos de urbanización. Adicionalmente, las nuevas formas de expansión fragmentada de las ciudades y de urbanización de espacios rurales y naturales que vienen desplegando con gran amplitud a lo largo de los últimos 20 años responden la operación de lógicas muy diferentes a aquellas. El modelo más denso de desarrollo urbano con relación a los costos de los equipamientos y de la infraestructura apareció siempre en el debate de las expectativas de nuestras políticas urbanas como una alternativa viable frente a las dificultades y demandas del desarrollo suburbano. Sin embargo, el modelo urbano denso tiene un conjunto de límites dados por diferentes cuestiones: promoción en este espacio libre o público y espacio lleno o edificado, pero en particular por un cambio en los patrones y demandas de localización residencial. Asimismo, resulta fundamental incorporar a nuestros planes de urbanismo una concepción más íntegra de las funciones y actividades que permita un desarrollo urbano más complejo, que no segrega las diversas zonas urbanas a través de la especialización funcional. La opción de mezcla de funciones y actividades debe ser no solo entendida como superación de la simplificación del urbanismo tradicional, sino que debe además responder a un criterio amplio de vitalidad y diversidad urbana y la reducción de segregación de los diferentes sectores sociales. Por lo tanto, interpela la gestión urbanística local sobre su capacidad para establecer negociaciones y conducir las acciones sectoriales que den como resultado el territorio cohesionados. Lectura complementaria. Ciudades extendidas versus ciudades compactas. Hacia la creación de urbes más urbanas, habitables y sostenibles. Por Ramón Pendones de Pedro. Si partimos del hecho de aseverar que en estos más de 500 años de incursión de la cultura occidental a las Américas,
hemos tapizado el valle más fértil de la tierra con asfalto, concreto y zinc. ¿Y por qué ha sucedido esto? Simplemente porque nos hemos dejado ir por la vorágine de la bonanza del petróleo que en los años 50 propuso como paradigma de autonomía y libertad al automóvil particular, el rey de los medios de transporte de la actualidad, y cuyo éxito en la humanidad ha sido rotundo. Es al mismo tiempo uno de los mayores generadores de estrés, contaminación y exclusión social. Los automóviles particulares, con su rendimiento motor de combustión, el cual paradójicamente produce más energía calórica que cinética, son un monumento rodante a la ineficiencia y a la individualidad. En términos antropológicos, son verdaderas cápsulas de egoísmo. Y sí, tiene mucho que ver el automóvil particular con el desarrollo urbano y el específico con el tipo residencial. Tiene tanto que ver que solo basta echarle un ojo a la casa típica de una familia promedio y analizar simplemente por dónde se accede a la vivienda, pues por la cochera, claro está. El crecimiento industrial de los Estados Unidos en los años 50, los bajos precios del petróleo y el aumento de la población urbana y un mal enfoque estratégico o planificación inadecuada del desarrollo urbanístico desembocó en el modelo conocido como ciudad expandida, extensa, dispersa o difusa. En consecuencia, las ciudades fueron creciendo bajo un esquema errado en donde lo primordial era la zonificación de las urbes y sus pobladores en áreas segregadas según los diferentes usos y actividades que suceden en una comunidad. Nacieron entonces grandes superficies urbanizadas dedicadas exclusivamente a esos usos únicos: zonas industriales, comerciales, zonas institucionales, zonas educacionales, zonas residenciales. Estas últimas se caracterizan por los barrios o poblaciones suburbanas asentadas en las periferias del casco central, y cuya peculiaridad es que en la mayoría de los casos están compuestas por viviendas unifamiliares de un piso o dos a lo sumo. En términos de utilización de suelo, la expansión indiscriminada de los barrios-ciudades provocan por un lado presión especulativa en los terrenos disponibles en los alrededores y por otro la sustitución de terrenos fértiles o con vocación agrícola o forestal en enormes extensiones de calles y techos que impermeabilizan áreas que originalmente servían para la absorción de lluvias y escorrentías pluviales. Adicionalmente, el crecimiento horizontal incontrolado en el que se incurre provoca una demanda mayor de los más servicios. Entonces, dicha conectividad siempre ha estado basada en el uso indiscriminado del vehículo particular como solución básica de transporte, aun cuando su capacidad de mover a grandes poblaciones es muy limitada y sobre todo muy mal interpretada. En Costa Rica, la población que viaja en vehículos particulares solo representa el 30% de la cantidad de personas que necesitan desplazarse de un punto a otro. Sin embargo, los carros ocupan más del 70% de las vías públicas. Es por ello que en términos de movilidad las ciudades extendidas requieren de mayores tiempos en el desplazamiento de sus pobladores, ya que usualmente los suburbios se encuentran lejos de los centros productivos o comerciales, generando gigantescas masas de vehículos que se mueven de una localidad a otra para pasar inactivos muchas horas, específicamente durante la jornada laboral, demandando a su vez más espacio improductivo e impermeable para el estacionamiento de dichos vehículos. Lo anterior, aunado a la convergencia de dichos desplazamientos en horarios definidos conocidos como horas pico en el tráfico vehicular, generan ambientes insalubres, contaminación del aire y ruido, e inseguros, violencia vial. En el espacio público de las ciudades, por otro lado, estas migraciones diarias tienen repercusiones indeseadas en las poblaciones residenciales por una parte y en las productivas y comerciales por la otra, ya que las primeras se convierten en pequeñas ciudades dormitorio despobladas durante el día y las zonas productivas o comerciales se convierten en ciudades fantasma durante las noches. En definitiva, la ciudad expandida se caracteriza por la horizontalidad edilicia, la impermeabilización de grandes extensiones de usos menos invasivos, usos agropecuarios, de bosques o de recarga acuífera, a través de la extensión irracional de los servicios públicos y de redes de conectividad, el monofuncionalismo en la zonificación urbana,
los problemas de movilidad, contaminación y seguridad que el uso indiscriminado del transporte particular genera en la población. Es por ello que podemos asegurar que el concepto de ciudad difusa es la solución simplista a los problemas del crecimiento de las urbes, cuya característica es la complejidad de las relaciones humanas, comerciales, políticas, sociales y de todo tipo, y que dicha solución se convierte en un esquema de desarrollo urbano insostenible que provoca segregación espacial, funcional y social. En contraposición al esquema insostenible de las ciudades extendidas tenemos lo que se conoce como ciudad compacta. La ciudad compacta se caracteriza por su verticalidad, la multifuncionalidad del espacio urbano, por las zonas de usos mixtos y por su mezcla social, aunque desde el paradigma tradicional de amigabilidad con el ambiente, la verticalidad podría significar impacto y o agregación visual. En realidad es todo lo contrario y representa por mucho la solución más sostenible entre todas las tendencias del desarrollo urbanístico actual. La construcción vertical es más eficiente en el uso de la tierra, ya que puede densificar la población de usuarios con menor huella en la superficie y menos área cubierta por techos. Por otro lado, requiere menos despliegue de servicios básicos, luz, agua y desagües, porque en vez de extender estos de forma horizontal, pues se hace de forma vertical, aprovechando economías de escala y menos necesidad de obras civiles para su implementación. Lo mismo sucede con las redes de conectividad, ya que la necesidad de crear nuevas calles y aceras se reduce significativamente a la hora de promover la construcción vertical, lo cual a su vez lleva a la compacidad edilicia, que finalmente desemboca en una reducción del tiempo invertido para movilizarse dentro de las ciudades. Es por ello que la reducción de la huella en las construcciones implica menos impermeabilización de terreno apto para la absorción de lluvias. Por el contrario, extensas superficies cubiertas por pavimentos y techos causan que grandes caudales de escorrentía en momentos pico desemboquen impetuosamente en los cauces de ríos, en muchos casos con sus riberas deforestadas y lechos altamente contaminados con residuos sólidos, y desencadenen cabezas de agua e inundaciones que, además de su impacto inmediato en la zona afectada, arrastran hasta los océanos grandes cantidades de sedimentos, los cuales terminan por asfixiar a productores marítimos de oxígeno como los arrecifes coralinos. Por otro lado, la liberación de terrenos a nivel de suelo o superficie brinda una oportunidad de aumentar y mejorar los espacios públicos de las ciudades. Un espacio público de calidad adecuada e incluyente incentiva la interacción de los ciudadanos, lo cual a su vez promueve la inclusión social y genera la ciudadanía el sentido de pertenencia y el derecho a la ciudad. Estos fenómenos sociales son favorables desde el punto de vista, pero por sobre todo desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. Las ciudades habitadas con pobladores más comprometidos se convierten en sociedades más consideradas y solidarias. Por otro lado, urbes con alta calidad y cantidades suficientes de espacios públicos abren el espacio adecuado para que se propaguen actividades físicas, lúdicas y culturales que lograrán que los habitantes de estas ciudades sean más sanos y felices. Se dice entonces que una ciudad es más humana cuando la misma dedica gran parte de su espacio público a favorecer las interrelaciones entre los habitantes por medio de la creación de parques, aceras amplias, paseos, ciclovías, instalaciones deportivas, educativas y culturales, todas de carácter público e incluyente. Una ciudad es más habitable cuando se dedica la mayoría de su espacio público a sus habitantes de a pie más que a los vehículos automotores. Una ciudad es más sostenible si basa su movilidad de su población en un sistema de transporte intermodal, lo cual significa que combina varios métodos de transporte, de automotor privado, transporte público masivo de varios tipos, con sistemas de movilidad activa, que es cuando la población utiliza sus propios medios físicos para transportarse, como caminar o andar en bicicleta, sin la utilización de sistemas motorizados. Para lograr todo esto, el Estado, el gobierno central y los gobiernos locales deben favorecer la creación de infraestructura adecuada, segura e inclusiva, además de reconvertir espacios otrora dedicados a los vehículos automotores en espacios de disfrute para todos los ciudadanos.
pero con mayor énfasis en el espacio dedicado a los usuarios más vulnerables y a la población en riesgo social, peatones, ciclistas y personas con discapacidad por un lado y la población infantil y de adultos mayores con menores ingresos por otro.